Hola chicos, buenas noches. Estamos nuevamente mi colega Fer y yo, Marta, quien les habla, como ya nos conocen. En esta nueva oportunidad venimos a tocar también un tema que sé que es de mucha importancia para ustedes y es vital porque puede ser que en algún momento de nuestra vida hayamos pensado o estemos pensando tomar actitudes que al fin y al cabo pueden dañar nuestra salud, tanto como física y mental. Esta diapositiva trata mucho o va en una mirada al impacto que conducen los trastornos alimenticios. Entonces, sigamos, por favor. Antes que todo, vamos a dar un pequeño repaso significativo de los trastornos alimenticios, como aparece ahí, que es TCA, que son trastornos psicológicos graves que implican o conllevan, mejor dicho, una alteración en la conducta alimentaria, una distorsión o algo inadecuado. Mayormente estas afectan significativamente la salud de una persona. Obviamente, al dejar de comer, nuestro cuerpo va a tener un bajón o un desnivel en ciertos ámbitos y provocando una conducta de riesgo. Las personas mayormente muestran una fuerte preocupación en relación a su peso, a su imagen, a cómo ellos se ven o cómo el entorno los pueden estar mirando. Debido a estas alteraciones alimenticias se pueden desencadenar en enfermedades físicas importantes y en casos extremos pueden llegar hasta provocar la muerte. Imagínate, dejar de comer puede provocarte un desnivel, una desnutrición, un bajón del azúcar, una anemia, una infinidad de enfermedades que puede llevar el dejar de comer o el exceso de este y a provocarse actitudes que te pueden dañar, que más adelante van a ser explicadas a lujo de detalle. Es más, esto de acá, ojo, es más común verlo en jóvenes adolescentes. Este es un trastorno de origen multifactorial, pero ¿qué quiere decir multifactorial? Que existe una infinidad de factores que pueden llevarte a que tú tomes estas decisiones o estas actitudes, obviamente, que te van a dañar. También existen factores de tipo genético, psicológico, sociocultural, que mayormente es más visto por un entorno social que a veces te infringe, que tienes que verte flaco, que tienes que verte grande, que tienes que verte de una manera quizás a veces hasta ni siquiera tan sana. Al llegar a eso no van por el camino más adecuado. También tiene factores de familia, factores personales con uno mismo, que no se siente cómoda, no se siente bien con su cuerpo, o cómo se ve a veces de una manera distorsionada. Se ve en un espejo, no como se ven es realmente como se están viendo, o sea, es de una manera que funciona la cabeza. Siguiente, por favor. Cabe recalcar que existen muchos tipos de trastornos alimenticios, pero siempre hay unos que son los que destacan más o son los más comunes, por decirlo así. Cuando nos referimos a los TCA, debemos reconocer las principales existentes. Como ya los comenté, son los que mayormente vemos que las personas optan por, por llevar o por decirlo así, por acoger, porque digamos es el método más fácil y dañino de poder bajar de peso o según ellos de verse mejor. Uno es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno de atracones y la evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Cabe recalcar que hay muchos más, pero estos vendrían a ser los más comunes o los que mayormente se ven. Siguiente, por favor. La evitación y restricción de la ingesta de alimentos. Cabe recalcar que aquí la persona no siente, no nace en su cabeza o no concibe las ganas de querer o mucho o no lo tiene muy agraventado las ganas de querer comer hasta cierto punto en un grado extremo, siente asco por la comida, no le da un apetito. Es la falta, como dice ella, de deseo por comer, no quiero comer, la idea de alimentarse le resulta un poco desagradable, puede estar presente a una dependencia de suplemento de alimentos. Mayormente las personas consumen suplemento de alimentos, mayormente se le llama a las proteínas, a ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Luego seguimos con la anorexia nerviosa. Gracias, Fer. Que es más que todo, es diferente. Cabe recalcar la diferencia entre la evitación de ingestión de alimentos y la anorexia nerviosa. Mientras que en la evitación tú sientes una repulsión o no tienes un apetito por comer, en la anorexia sí existe ese apetito, sí tienes esa necesidad de querer comer, esas ganas de querer comer, pero la diferencia es acá que tú
tienes un miedo a engordar, un miedo a verte socialmente, personalmente, no aceptado o no verte bien. Es una restricción de la comida principalmente por el miedo a subir de peso, que habrá redundancia. Es mayormente la restricción y reducción de la ingesta nutricional que va a provocar una pérdida significativa de peso. Obviamente, al dejar de comer vamos a bajar de peso, ya que tu cuerpo no tiene las proteínas, las vitaminas como para poder restablecerse. La pérdida de este peso puede venir dada por una restricción alimentaria acompañada de ejercicios excesivos, de físicos, obviamente, intenso. En todo caso, en esta persona, la anorexia nerviosa, existe una percepción distorsionada del peso. Esta persona deja de comer por temor a engordar, cree que uno es lo suficientemente, no cree que es lo suficientemente delgado, a pesar de que físicamente sí se puede ver delgado. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañero Fer para que continúe con la exposición. Gracias. Como mencionaba mi compañera Marta, existen muchos, pero muchos trastornos alimenticios o TCA, para hacerlo más abreviado. Uno de los principales, junto a la anorexia nerviosa, es la bulimia nerviosa, la cual tiene mucha similitud con la anorexia, pero la bulimia se caracteriza por dos principales cositas muy importantes. La primera, los episodios de atracones. Pero, ¿qué es un atracón? Un atracón es ingerir muchísima comida en poco tiempo, a pesar de que sea más de la necesaria, sea demasiada. Y lo siguiente, la expulsión de dicha comida por uno u otro medio. En la mayoría de los casos, como pueden reconocer, es meterse el dedo para expulsar la comida a través del vómito o tomar purgantes para expulsarla a través de la excreción. Este patrón se repite por muchísimo tiempo y es constante en la persona. El atracón y luego la forma de expulsar la comida para tener un control muy delimitado del peso y para poder tener esa percepción que en la mayoría de los casos está distorsionada. La persona se preocupa mucho por la imagen que tiene con respecto a su peso corporal. Y sí, esto es cierto. En la mayoría de esos trastornos está presente esta preocupación por, como dijo mi compañera Marta, cómo lo ven la gente, cómo éste se puede ver, y esto se relaciona mucho con su autoestima, porque al principio, como también mencionó, esto es un trastorno psicológico que afecta tanto el cuerpo y la mente de una persona, por lo cual es muy importante reconocer las señales y darse cuenta de que si uno está en este tipo de patrones de conducta, se está haciendo daño a sí mismo, se está autoinfligiendo daño al no comer lo necesario o al expulsarlo antes de la cuenta y no absorber los nutrientes adecuados. Adicionalmente a eso, tenemos los trastornos de atracones. Como ya había mencionado, el atracón es ese momento en el cual tú comes más comida de la necesaria, demasiada comida y particularmente muy rápido. En el trastorno de atracones, la persona tiene un impulso que menciona que no puede controlar, siente deseos por comer demasiada comida en poco tiempo y esto puede llevarte a problemas de salud como obesidad mórbida o, lo siento, fallas en los órganos porque comes demasiado rápido y eso a la larga es muy dañino. Existe un malestar después de la ingesta debido al exceso que hubo. Estas personas siempre van a tener un malestar después de comer y en general pueden que sufran de gastritis, pueden que sufran acidez, pueden que sufran alguna enfermedad futuro relacionada con el estómago o con la propia digestión, porque los atracones no pueden controlarlos y son muy frecuentes. ¿Cuál es el riesgo de uno de esos trastornos alimenticios o de cualquiera? Como mencionó mi compañera, existen muchísimos y hay que tener cuidado. Nutrición inadecuada, como ya lo había mencionado. Además, las personas que dependen de suplementos vitamínicos, suplementos proteínicos, suplementos alimenticios en todo caso, generalmente es porque carecen de una nutrición adecuada o están intentando compensar la falta de comida que tienen en los alimentos que deberían consumir. Problemas de crecimiento y desarrollo. Una razón por la cual estos trastornos son muy importantes durante la adolescencia y la juventud es que no se tiene que privar a una persona de la correcta nutrición durante su crecimiento, durante su desarrollo, porque puede traer problemas más adelante. Tal vez no crezca lo suficiente, tal vez su cerebro no se desarrolle al 100%, tal vez tenga problemas más adelante. Todos estos factores de desarrollo hay que tenerlos muy en cuenta, especialmente cuando uno es joven. Complicaciones de salud como fallas de órganos, como ya había mencionado antes,
Existen multitud de enfermedades que están relacionadas a la mala nutrición, a la poca ingesta de comida o a la nula ingesta de comida, que al fin y al cabo todas estas nos pueden llevar hasta el último riesgo, que es la muerte. Por lo cual siempre hay que tener cuidado con esos trastornos si es que sospechamos de que tenemos uno o si es evidente que una persona necesita ayuda respecto a eso. ¿Qué hacer en caso de sospecha? Muy fácil, muy sencillo, acudir a un profesional calificado de la salud para que te pueda orientar en el mismo. Y este puede hacer un plan de trabajo para que te vaya mejor en este tipo de problemas y puedas superarlos. Tal vez un psicólogo que te oriente para descubrir qué fue lo que te orilló a cometer este tipo de patrones de conducta. Un nutriólogo que te diga, muy bien, esto es lo que tienes que comer para recuperar tu peso normal, para que todo esté chévere, para que te nutras bien, no tengas ningún problema, ta, 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 ta. Y si quieres ganar musculatura, también los suplementos proteínicos, pero con la adecuada alimentación. Además, hábitos alimenticios y otras cosas. El médico, como lo saben bien, es la primera línea de ayuda a la que tú puedes acudir en caso de sospecha de eso o en caso de que sospeches que uno de tus amigos está sufriendo a partir de esto. Es muy importante notar las señales y tener siempre cuidado con nuestra salud, que al fin y al cabo es lo más importante. Gracias a todos y Marta, ¿tienes algunas palabritas finales antes de terminar? Sí, chicos, este es un tema que de mucho interés, que a veces cuando crecemos, nos ríamos, nos pasa por la cabeza, o conocemos a alguien que sucede o pasa por estos problemas alimenticios, o de darle mucha importancia a nuestro aspecto físico, en el sentido de que nos importa tanto lo que piense la sociedad o cómo debe la sociedad o lo que nosotros mismos podemos pensar. Ya saben que cuenta con nosotros en estos temas y en todos los que vamos a venir tocando y en muchos más los que vamos a tocar para conversar, dialogar con nosotros sobre cómo podríamos apoyarlos, cómo podríamos ayudarlos a superar ciertos problemas o simplemente conversar. Eso, chicos, esperando que estén pasando un lindo día y que lo sigan pasando. No se olviden de contar siempre con nosotros para todo lo que necesiten en el área psicológica. Gracias a todos.